Bien, buenos días, mi nombre es Filomeno y en esta mañana yo quisiera relatar la guerra del Chaco, entre que se realizó o que se llevó a cabo entre Bolivia y Paraguay en los años 1932 al 35 durante 4 años. Bueno, esto lo relato para que los jóvenes de Bolivia tengan la conciencia de tener el civismo, de servir su patria, así también los jóvenes paraguayos, para que, bueno, puedan defender a su patria, porque no estamos libres de que algún país se levantará en algún tiempo con soberbia para poder invadir alguna nación. Hay que estar bien preparados como un ejército que cuide su nación y hacer frente a esos hombres invasores que algún momento se levanten. La causa de la guerra de Bolivia y Paraguay. Bolivia y Paraguay sabemos que no tenían las fronteras bien claras, así que la guerra estaba a la vista desde los años 1928 y así que esta guerra estaba siendo postergada, pero finalmente eh, se llevó a cabo. La disputa era que Paraguay reclamaba las tierras casi hasta Chiquito, otros dicen que se reclamaba hasta Roboré, Abapó y hasta Yacuiba se puede decir, porque eran pueblos guaraníes, pensaba que bueno, le pertenecía a Paraguay. Por su parte, Bolivia creía suyo en una línea recta a- desde Yacuiba hasta Bolbrapa, no es decir, en una línea recta, como lo vemos con la gráfica, la línea roja. Bueno, en realidad eso era su frontera, pero ellos, los bolivianos, creían con la ambición de que sus tierras realmente eran hasta Asunción, ¿no? O al menos eh, pretendían y se querían adueñar de esas tierras hasta Asunción. En esa gráfica lo vemos con lila. Y la guerra se llevó a cabo por la ambición de Salamanca, que fue el presidente en ese entonces de Bolivia, que quiso ganar tierra hacia el río Paraguay para poder tener un acceso soberano hacia el Océano Pacífico. Bien, antecedentes. Los antecedentes de Bolivia. Bolivia era un país guerrero, superior a Paraguay en cantidad, pero no en niveles de estrategia. Bolivia, por ejemplo, en los años 1930 al 35, al 40, fue un país muy guerrero que había vencido, bueno, había realizado la Confederación Perú-Bolivia, que había enfrentado a Chile y en esa ocasión ganó la Confederación a Chile, ¿no? Y también Bolivia había ganado una batalla al Perú con el general Vallivian. Bueno, tenía un antecedente, ¿no? Sabemos que había tenido, bueno, luego se vino la guerra de Bolivia con Chile, en la cual, bueno, Bolivia estaba muy debilitado y la guerra apenas para Bolivia fue una batalla, la batalla del Alto de la Alianza, perdón, en los años 1880. eh, que lo hicieron los aliados para Perú y Bolivia frente a Chile. Bueno, se dice según los historiadores que Bolivia superaba en la cantidad de habitantes con 3 millones, ganándole a Paraguay en cantidad de gente 3-1. Bueno, Bolivia pensaba que Paraguay era un país muy pequeño, indefenso. Bueno, por así verlo en el mapa, ¿no? Es muy chico, pero sabemos que Paraguay es un pueblo muy grande porque es la entrada, es uno de los ríos muy maravillosos como es el río Paraguay que permite el ingreso de los extranjeros y que se realizaron muchos asentamientos en ese lugar. Entonces, Paraguay antiguamente, como sabemos, era una colonia muy grande. Antecedentes de Paraguay, ¿no? Entonces, era una nación fuerte, ¿no? Aquí lo vemos claramente que en los años 1700 era conocida como la Gran Colonia de las Indias, ¿no? O sea, a la paralela eh, del virreinato del Perú, estaba al sur esta colonia española que se llamaba la Gran Colonia de las Indias, que abarcaba todo el sur, inclusive Chile, ¿no? Chi- am, las costas de Chile, las costas de Argentina y las Paraguay, ¿no? Entonces era inmensamente muy grande lo que es el Paraguay,
de la cual se desprendió Argentina o el Virreinato de la Plata. Bueno, se había enfrentado antes de enfrentarse a Bolivia, antes de unos, a ver, serían pues ante unos 70 años con los aliados Brasil, Argentina, Uruguay. Es decir, Paraguay en ese entonces era un país fuerte que se animó a hacerle guerra a tres países poderosos como es hoy en día Brasil, Argentina y Uruguay, el cual dejó al Paraguay con la mitad de su gente. Era un pueblo guerrero, ¿no? Con una experiencia amplia en la guerra después de su, después de su desastre frente a Brasil y Argentina. Guaraní, guaraní, por ejemplo, significa guerrero, ¿no? Entonces es un país guerrero. Bien, las estrategias de guerra de Bolivia no eran tan buenas, así que tuvo que cambiar de comandante 4 veces por los desaciertos que tuvo en la guerra. Su estrategia era comprar 600 autos de guerra para trasladar a los soldados desde Villazón al campo de batalla, al Chaco boliviano. Bueno, hasta Villazón venían ferrocarriles desde el altiplano, venían los batallones del Alto de la Paz de Oruro, mucha gente aymara que no estaba acostumbrada al calor. Y bueno, su estrategia que tenía muchas armas Bolivia y había hecho muchas compras también. El ataque que hacía en la guerra a Bolivia era un ataque frontal, el cual fue un desastre, ya que los coroneles no habían sido capacitados en el exterior. Bueno, este ataque frontal era una estrategia que se usaba en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, bueno, después ya se hicieron muchas clases de hacer la batalla de la mejor manera con poca pérdida humana. Bueno, las comunicaciones fueron una de las causas que afectaron mucho a Bolivia, ya que estaba muy lejos la guerra, así que no se podía abastecer, no habían buenos caminos, no habían buenos ferrocarriles. Bien, la estrategia paraguaya dice que, bueno, Paraguay en realidad no tenía muchas armas en ese tiempo, ya que estaba saliendo de una ruina de su guerra con los aliados a Argentina-Brasil, a 60, 70 años antes. Y bueno, no tenían ni carros de guerra, así que usaron el río Paraguay para navegar y llegar hasta casi, hasta cerca de lo que es Roboré. Y desde ahí construyeron un ferrocarril que les podía adentrar al Chaco para hacer la guerra. Así que usaron todo esto eh, eh, y les fue muy bien, ¿no? Y es así que ellos no cambiaron de presidente, tampoco no cambiaron de comandante de ejército. Estigarribia siguió siempre como comandante de un principio hasta el final. Aún los soldados no murieron muchos de un principio hasta el final. Los comandantes de escuadras casi, yo creo que siempre este, adquirieron más experiencia. Su ejército mm, o sus altos mandos de Paraguay habían realizado muchos estudios en el extranjero, como es Francia y Bélgica, en estrategias modernas de guerra, ¿no? Y bueno, la ventaja de Paraguay fue que Paraguay lo tomó muy en serio la guerra porque no querían una vez más ser derrotados o diezmados como les pasó con Argentina y Brasil y Uruguay. Así que todo el pueblo se unió para hacer frente a Bolivia, pero Bolivia por su parte estaba dividido, estaba lleno de vecindades, aún los comandantes de ejército tenían la ambición de hacer el derrocamiento o lo que es el golpe de estado al presidente. Bueno, había muchos campesinos rebelados a la guerra, y muchos opositores criticando a la guerra. Bueno, no hicieron casi nada por la guerra. Bien, la primera parte de la guerra, vemos un ataque paraguayo, aunque en un principio el que atacó fue Bolivia. Bolivia, al saber que el arbitraje de Estados Unidos había declarado que en el momento del tratado eh, las tierras serían hasta donde se hayan ocupado, así que Bolivia invadió algunos fortines paraguayos, a lo cual contraatacó Paraguay, ¿no?
atacó Paraguay, es decir, sacó de esos fortines que habían sido atacados. Entonces es así como ya se viene la guerra con la escalada boliviana. Bolivia escala rápidamente, ¿no?